pero estamos en comunicación con alguien que sabe de verdad. Fue fiscal, de los mejores fiscales que estuvo el oeste del Gran Buenos Aires, un fiscal que esclareció muchas causas y hoy es abogado de la matrícula, se dedica al ejercicio de su profesión y es particular damnificado. El querellante en la provincia de Buenos Aires representa a la familia de Pérez Algaba, que es el doctor Javier Baños. Hola Javier, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Pablo y Facundo. Un gran saludo y cariño para toda la audiencia. Es un placer hablar esta noche con ustedes. Un viernes bastante movidito, ¿no es cierto? Sí, sí, con mucha información. Primero, Javier, ¿cómo va a ser el juicio? ¿Qué es lo que se sabe? ¿Qué es lo que está previsto? Y después hablé un poquito del caso. Bueno, mira, Pablo, todavía no hay fecha exacta de debate para comenzar el juicio oral y público. Vos sabés que se han dividido los imputados. Hay 3 de ellos que han preferido ser juzgados por un tribunal popular, por lo que se denomina un jurado clásico, un juicio por jurados. Y 4 de ellos han decidido un proceso ordinario. Es decir, hay 3 que van a ser juzgados por un tribunal de jurados populares y hay 4 que van a seguir con el trámite ante el Tribunal Oral en lo Criminal número 9 del Departamento Judicial de La Matanza a través de un procedimiento común. Justo de los 3 estos que van a ser juzgados por un jurado popular, están 2 de los más complicados, ¿no? Que serían aparentemente a todas luces, o lo que se cree, lo que cree la Fiscalía, lo que creen ustedes, los que habrían llevado adelante el plan, los que habrían ejecutado a Pérez Algaba. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Por qué ellos deciden el jurado popular y los otros que por ahí están un poquito menos complicados no? A ver, por supuesto, Facundo, como muy bien decís, es una causa muy complicada, tremendamente clave. Fue un hecho lleno de terror, de misterio, con todos los condimentos, como decíamos en alguna oportunidad, para una serie de Netflix, ¿no es cierto? Sí. Había, como bien arrancabas al principio, una persona descuartizada que aparecía en 3 momentos y hasta te diría en 3 lugares diferentes, ¿no? Primero, las piernas y los brazos adentro de una valija. Luego, que la estamos viendo, la valija colorada, sí. Tal cual. Y después en una bolsa de negro aparecía el torso de esta persona descuartizada en una bolsa y recién la cabeza en una mochila que encuentra un nene que estaba buscando una pelota en un basural. Es decir, un hecho aberrante por donde lo miremos y además, insisto, con todas las características, con todos los condimentos de una película de Netflix. No había de testigos, mafia, en realidad, sí, claro. no eran testigos. No sé si recordás, Pablo, claro. Facundo. Testigos que no eran testigos, autos de altísima gama, estamos hablando de una camioneta que valía cerca de $400.000, ¿se acuerdan? La Mercedes esa. La Mercedes. Secuestrada y vinculada a ciertas personas muy influyentes de la sociedad. Una casa que literalmente desapareció. Se llevaron los escombros de la casa. O sea, no solamente limpiaron la escena del crimen, sino que se llevaron la casa, la levantaron con palas, con topadoras. Claro, ese punto que vos subrayás, Javier, es, le contamos al televidente, que el lugar en donde había ido a hacer ese último negocio, el acuerdo, recibir una deuda que tenía con él, que era un country, que Renacer, que se estaba en construcción, había una construcción cuando llegó Pérez Algaba. Y hay videos. Pero cuando llega la investigación, hay videos, cuando llega la investigación había pasado la topadora. ¿No? Es eso. Habían pasado una topadora, es decir, literalmente borraron en forma literal la escena del crimen. Realmente hecho escalofriante, como si fuera una película de terror. Y a esto se le sumaban otro tipo de series de condimentos, ¿no? A todo esto escalofriante que es este relato, se agregaba una conexión policial, la detención, si ustedes recuerdan, del comisario Córdoba. Listo. Entonces se trata de un caso que no solamente que es muy complejo de investigar y de descifrar, sino que, como decía Fyodor Dostoyevsky, ¿no? En este caso realmente la realidad había superado la ficción, Pablo y Facundo. Es decir, parecía un cuento del padre Brown, ¿no? Una novela de Agatha Christie, cualquier cosa menos un relato de la vida real. Voy a hacer un resumen, si me lo permiten, Pablo y Facundo, de qué es lo que pasó, como para que la audiencia nos entienda y nos pueda seguir. Ampliando un poco lo que dijo Facundo al comienzo de la nota, ¿no?
Vos fijate, el día 18 de julio, estamos hablando del año 2023, le tienden una suerte de emboscada a Pérez Algaba. Lo hacen ir a ese campo que, como muy bien decía Pablo, se llama de Renacer en General Rodríguez, ¿no? Sí. A Lechuga supuestamente lo matan con 2 disparos por la espalda, digo supuestamente, porque la prueba en sentido estricto, como ustedes muy bien saben, se va a producir en el marco de estos 2 juicios que se van a realizar ante el Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Claro, mientras estamos viendo el video de la llegada, ¿no?, al campo en esa camioneta. Range Rover, ¿no? Era una camioneta esa. La Range Rover. Que aparentemente se le había prestado Pilepich, ¿no? El principal acusado. Había una Mercedes también de $400.000, había muchos autos de alta gama involucrados. Entre el 21 y el 23 aparece el cuerpo seccionado en trozos, insisto. Que la causa arranca con eso, ¿no? ¿Cómo? La causa del crimen arranca con el hallazgo de lo que está contando ahora. Con el hallazgo de la cabeza en la mochila, del tórax en la bolsa de nylon y de las piernas y de los brazos en una valija con rueditas, esa que decías vos, la valija roja que se usa en los aeropuertos, ¿no? Y la desaparición de él una semana antes, que tengo entendido que tenía que entregar el departamento que se iba a ir y nunca lo entrega y por eso denuncia la desaparición, algo así, ¿no? Pero no estaban relacionados tal vez. Claro. Y te hago una nota al pie ahí, Facundo. Vos sabés que había un artículo muy bien escrito de Carabajal que salió hace algunos meses, ¿no?, que decía que habían creído tener la coartada perfecta, pero algo había salido mal. Cometieron 6 errores garrafales, que si quieren ahora los vamos a ir enumerando, ¿no? Pero por supuesto que hay un dato fundamental, y es que yo creo que no solamente cometieron 6 errores, sino que cometieron 8 errores, porque hay 2 que algunos periodistas no tuvieron en cuenta. En primer lugar, el número 7 es que la Fiscalía actuó de una manera realmente brillante, que es sacarse el sombrero con el trabajo de la Fiscalía. Pero además es el octavo punto que me parece también clave, y es el periodismo. El periodismo jugó un rol, te diría, insusceptible de ser soslayado, porque si no hubiera sido por la gran cobertura periodística que este caso ha tenido, como han trabajado no hubiese tenido la presión necesaria. Pero fue por lo impactante del hecho también, que aparezca un descuartizado, ¿no? Este caso hubiera quedado impune. Insistimos, ¿no? ¿Cuál es la hipótesis más fuerte que se va a ventilar ahora en los juicios cuando tengamos fecha de debate? En primer lugar, la gestora Bonrat, que ahora pidió un juicio abreviado, que esperemos que se lo rechacen, después vamos a hablar de eso, es la que entendemos que le tendió la trampa a Lechuga, lo hace ir hasta ese campo de General Rodríguez. Raúl Vargas es parte de la trampa, también lo acompaña, le va dando cierta seguridad, porque recordemos que eran amigos. Y lo lleva al lugar, claro. Lo va llevando y ya en el campo de Renacer está entregado. Ahí le tienden una suerte de emboscada, ¿no? Son por lo menos 4 contra 1. Claro. Es decir, todo indica, Pablo, que la muerte se produce por la espalda, y se produce por la espalda en esta casa, que era la que estábamos diciendo que había desaparecido en forma literal, que se la llevaron con topadora. Él pensaba que iba a ir a cobrar un dinero y lo recibieron a disparos, a balazos. Absolutamente, Facundo. La gestora lo va llevando, entre la gestora y el amigo lo van llevando y lo hacen caer en esa suerte de celada. Después de esto, lo matan, borran literalmente la escena del crimen, lo meten en el baúl de un auto y hay 2 detenidos, uno es Gil y otro es Carrizo, que ayudan con lo que tiene que ver con la logística, ¿no es cierto? Claro. Probablemente son los que mueven el cuerpo. Esto se va a saber después de que se produzca la prueba en los debates. Y entonces acá hago un parate porque es donde aparece en escena la conexión policial. Hay un policía de la Ciudad de Buenos Aires con altísimo rango, ¿no? Que es el comisario Horacio Mariano Córdoba, que es el que les brinda la logística. Imposible realizar este tipo de crímenes tan atroces, ¿no? Seccionar a una persona, colocarlo en una bolsa, en una valija, cortar la cabeza y meterlo en una mochila sin esta conexión policial. Porque no es lo mismo que vos traslades el cuerpo de una persona a que lo hagas con una suerte de seguridad, protección. absoluta. Vos, si te para un control, venís con un auto de un comisario atrás tuyo. Claro, entonces, claro. Habían pensado todas las hipótesis, todas las posibilidades, casi un crimen perfecto, si no fuera por estos detalles, ¿no? Dan vueltas con el cuerpo y también la Fiscalía advierte llamadas entrecruzadas antes, durante y en los momentos inmediatamente posteriores a los hechos que
obviamente impactan en las antenas y después de ese entrecruzamiento de llamadas que se realizan, dan cuenta de la complicidad que existía entre todos estos sujetos. Claro, ¿qué particularidad tenía, ya que lo mencionaste a Córdoba, al comisario, qué particularidad tenía su participación y ese famoso teléfono que tenía Pilepich? Claro, Pablo, como muy bien decís, Córdoba es el que aporta los teléfonos a toda la banda, es decir, es el que brinda todo este soporte informático y los va aconsejando, claro, con todo lo que tiene que ver con la logística para que puedan ir cometiendo todas estas maniobras directivas. O fíjate que lo terminan llevando a la casa de Contreras, que posiblemente es quien lo corta, y se deshace de Fernando ya muerto. ¿Sí? Como muy bien decías vos al comienzo, Pablo, se llegaba al mes de agosto sin despertar sospechas, es muy probable que esto hubiera sido prácticamente un crimen perfecto, porque la gente se hubiera olvidado de Fernando porque tenía pasajes de vuelta para Barcelona. Claro. Con lo cual tenían además le quedaba poco tiempo. Claro. No solamente el tiempo, sino la coartada fuertísima, la primera que se volvió. Se volvió, las luces de alarma los levanta la persona esta porque le tenían que devolver el departamento, pero vos acordate que además siguieron paso a paso las amenazas de Iglesias. Iglesias era una persona vinculada a los barras bravas de Boca. Claro, fue la primera hipótesis. Los malvivientes intentaron echarle la culpa. Vos fijate, tenían una coartada fuertísima. Estaban esos audios circulando, ellos estaban en posesión de esos audios, entonces cometieron el homicidio siguiendo punto por punto la descripción de cómo iba a Iglesias le debía, a Iglesias el barra le debía plata Lechuga, o algo de eso, y hay una llamada de esta Iglesia recontra caliente, insultándolo, diciéndole lo que le iba a hacer. Te voy a arrancar la cabeza. Sí, pero era solamente una amenaza nada más. Claro. Con esos audios que ya estaban circulando, montan la escena, ¿no? Que no tenía nada que ver. Y además, Pablo, estaban circulando en el mundillo de esta gente, pero ellos claro. Incluso me acuerdo que en ese principio no se sabe quién es el que filtra estos audios. Y se habla de que posiblemente el que filtra los audios puede venir o de la policía de Córdoba o puede venir de alguno de los acusados, ¿no? No, claramente la hipótesis de los particulares damnificados y la hipótesis de la fiscalía es que esta misma gente fueron las que distribuyeron esos audios y los hicieron circular por los medios de comunicación, porque eso completaba la coartada. Claro. En el caso de descubrirse este homicidio, habían cumplido paso por paso las amenazas de Iglesias, con lo cual la coartada era muy fuerte. Todo lo que dijo Iglesias que iba a pasar lo habían cumplido ellos. Entonces tiene sentido que en este contexto se empiecen a filtrar los audios, Pablo y Facundo. Claro, pero al principio por eso la sospecha va sobre ese barra que no tenían definitivamente nada que ver con el crimen. Absolutamente. Y entonces vamos a los errores que cometen estos sujetos que prácticamente se podría hablar, si no fuera por estos errores, de un crimen perfecto. ¿Por qué falla este crimen perfecto, Pablo y Facundo? Sí. ¿En qué se equivocan los asesinos? ¿Cuáles son los errores que cometen? Bueno, yo en un primer momento habría advertido 4 errores, ¿no? Hablábamos de la dueña del departamento, claro, se olvidaron de que tenía que devolver este departamento, no tuvieron en cuenta que el lugar donde arrojan los restos, el torso, la cabeza, las piernas y los brazos desmembrados de Lechuga, era un lugar en el río en donde había un filtro de basura y esa valija no iba a pasar por el filtro. Claro. Está el elemento que podríamos denominar el componente de azar, y es que un niño jugando a la pelota va a buscar a una pelota muy cerca de donde habían arrojado el cuerpo de Fernando. Pero alguien lo iba a encontrar tarde o temprano. ¿Se encuentra con la mano? Claro, si no hubiera estado el filtro, no. Alguien lo iba a encontrar porque estaba justo ese filtro que no tuvieron en cuenta los delincuentes. Tal cual. Y finalmente un cuarto error, que es el que podríamos decir el fatal, el más catastrófico de todos para los delincuentes, gracias a Dios, para el resto de la comunidad, ¿no es cierto? Y es que Contreras deja un DNI viejo adentro de uno de los bolsos donde aparecen los brazos de Lechuga. Entonces, a esto, por supuesto, yo le agrego 2 factores más que tampoco han tenido en cuenta estos delincuentes. En primer lugar, el gran trabajo que llevó adelante la Fiscalía, pero como les decía antes a ustedes, Pablo y Facundo, subestimaron el rol
de los medios de comunicación y subestimaron el rol de los abogados de iglesia. Los abogados de iglesia hay que sacarse el sombrero, creo que era el doctor Rodríguez González, yo no lo conocía hasta este hecho, pero hizo un trabajo realmente extraordinario, porque frente a la tremenda acusación que recaía sobre su imputado, lo primero que hizo fue ir corriendo al departamento judicial, al fiscal general, a la unidad funcional de investigación y poner a disposición a la iglesia para que se aclare esta situación. Si el fiscal hubiera sido otro o el abogado no hubiera tenido tantos reflejos, hoy Iglesias estaba injustamente detenido. Claro. Recuerdo, me mencionaste la valija y recuerdo que también en ese momento involucran a otra persona que nada tenía que ver. ¿Te acordás de esa chica trans que habían dicho que se había robado la valija y que termina hoy está sobreseída? De todos los acusados iniciales, además del bar, la sobreseída. La primera detenida. Claro. Es decir, creo que todos estos errores llevaron a que este crimen no haya terminado por ser, como decíamos al principio, el crimen perfecto. Y en cuanto a la acusación, ¿van todos por la misma? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice la fiscalía? ¿Que todos participaron de un plan o hay algunos que tienen una responsabilidad menor? ¿Cómo es eso? Son 7 acusados, ¿no? 6, 7. Primero te digo lo que dijeron los propios imputados. ¿Vos te acordás que Pilepich le echaba la culpa a Vargas, Facundo? Que Vargas se la echaba a Pilepich, que la gestora Bonrat se la había echado a Iglesias. Córdoba insistía con tratar de negar su responsabilidad y Contreras decía que cuando había visto por primera vez el cuerpo ya estaba descuartizado y Gil y Carrizo uno ni siquiera declara y el otro trata de desvincularse completamente de la situación. Entonces, ¿a quién creerle? Yo creo que no hay que creerle a ninguno, que todos mienten, un poco más y un poco menos, como decía el doctor Pito en alguno de los programas en que lo entrevistaron, ¿no? Que mentían, pero mentían cerca de la verdad, porque siempre la mentira, para ser creíble, tiene que tener un trasfondo de verdad. ¿Qué hace la fiscalía? Eleva a todos por participación primaria, o directamente por coautoría, con lo cual a todos corresponde la misma pena, menos para la gestora, que tiene ella una pena disminuida de 1/3 a la mitad. Entonces, como conclusión, ¿no? A manera de cierre, vos fijate, Nahuel Vargas y Maximiliano Pilepich son los principales responsables, como muy bien decía Pablo al comienzo del programa, y por supuesto que ellos son los que han elegido ir a un juicio por jurados. Gil, Carrizo, Contreras, quizás tienen que ver más con la logística, ¿no? Y el comisario está sumamente comprometido porque aporta el celular y aporta la cobertura. Ahora, en realidad, una complicidad primaria y una imputación a título de coautoría tiene exactamente la misma pena, aunque por supuesto que todo indica que la gestora tiene quizás una participación menor que es en realidad la que le tiende la trampa. En principio, para esta querella, para este particular damnificado, como muy bien decía Pablo, todos han tenido una suerte de codominio funcional del hecho a través de la existencia de un plan común. Es decir, todos deberían sufrir la misma pena, por lo menos desde el punto de vista del particular damnificado, del hermano de Lechuga. Ahora, en los próximos días se va a tener que resolver porque las defensas han propuesto diversos pedidos de juicios abreviados que tienen que ver con un cambio de calificación legal de la situación, no solamente de Córdoba, sino de Contreras, de Carrizo y de Pomrach. Vamos a ver qué es lo que hace el tribunal. Nosotros, como particular damnificado, hasta el momento nos hemos opuesto a estos pedidos de juicios abreviados. Juicios abreviados que, hay que aclararlo también, tienen que ver con la sustanciación del proceso ordinario, no con la sustanciación del juicio por jurado. El juicio por jurado todavía se están realizando las audiencias preparatorias, como muy bien ustedes saben, Pablo y Facundo, la audiencia preparatoria es la que tiene lugar antes del juicio en sentido estricto para que las partes se pongan de acuerdo sobre las pruebas que se van a utilizar o no en el debate. En síntesis, un autor directo es el que domina el hecho cuando ejecuta personalmente la acción típica o se vale de un instrumento que actúa pero que no realiza un injusto. Coautores es cuando hay varios autores.
cómplices primarios, los cómplices son siempre los que hacen un aporte doloso, en un delito doloso con esa otra persona. La complicidad primaria es cuando el aporte es imprescindible y la complicidad secundaria es cuando ese aporte no es tan imprescindible. A nuestro modo de ver, son todos o coautores o cómplices primarios, con lo cual no hay una distinción de penas. Bueno, no es lo que están sosteniendo las defensas y son las presentaciones que se están articulando y que se tienen que resolver en estos momentos, ¿no? Bien, Javier, la verdad, un placer y clarito escucharte. Siempre es un gusto. Un abrazo grande. El placer es mío, Pablo, a poder hablar con ustedes en esta noche del viernes. El placer es mío, Facundo. Le voy a mandar un gran saludo a toda la audiencia y ojalá se haga justicia, porque yo no voy a decir que estos hechos no se van a volver a cometer, porque lamentablemente hechos aberrantes en una sociedad se cometen. Pero lo fundamental no es que no se cometan hechos aberrantes. Por supuesto que hay que hacer todo lo posible para que este tipo de hechos se eviten, pero lo fundamental es que si se cometen este tipo de hechos no queden impunes, que el que las haga definitivamente que las pague de una vez en este país. Pablo, les mando un gran abrazo grande, Javier. A ustedes y a toda la audiencia. Un abrazo grande, Javier Baños, ex fiscal y abogado que representa al hermano, en realidad, de Pérez Algaba. Concretamente, le debían guita. Sí. Vivía en España. Habían hecho aparentemente un negocio, un emprendimiento que tenía que ver con este Country Renacer. Él estaba en Barcelona, un terreno en la zona en la oeste General de Buenos Rodríguez. Aires, que estaban vendiendo terrenos. Que estaban por hacer desarrollo, supuestamente. Sí, y ya estaban vendiendo terrenos. Y él había puesto como $150.000. Según Pilepich y Vargas le habían devuelto una parte, que eso también está en veremos, que hay una escribana, una gestora también involucrada, y que la otra parte volvía a él de Barcelona específicamente para cobrar para que le digan esa otra parte, y cuando va a este lugar, que es justamente el lugar donde estaba la inversión, que es este Country Renacer en General Rodríguez, es ahí donde lo asesinan por la espalda y después lo que ya todos sabemos y conocemos, que es el ocultamiento del cuerpo. Y lo que dice, que ahí mencionaba Baños, hay confesiones, pero confesiones que culpan a otro. Por ejemplo, ese tal Nahuel, que era el amigo que lo acompaña en ese auto, en ese auto, lo lleva al country, a ese desarrollo. Vargas. Y Vargas después dice, pues estuvieron prófugo un tiempo. Sí, fue él, entró, le pegó unos tiros y salió, quedamos helados, nosotros no sabíamos. Claro. No, porque intentó abusar de mi hija. Claro, empiezan a decir cosas y después Pilepich al revés. Se acusan. Pilepich al principio declaran los dos como testigos y dicen sí, había una deuda, pero ya estaba todo bien, no sabemos qué pasó, me parece que tenía deudas con otras personas. De otra persona, el Barra, que no tenía nada que ver el Barra. Lo tiraban medio de a poco para que no quede claro en evidencia que era un plan en el que incluía involucrar a otras personas que nada tenían que ver. Vargas se la tira a Pilepich, dice no, el que disparó fue Pilepich, y Pilepich se la vuelve y dice el que disparó fue Vargas. Lo cierto es que, como contaba recién Baños, hay aparentemente, según la acusación, un plan criminal que involucra a todos. Ahí está. Que ahí tenemos a todos justamente. Nahuel Sebastián Vargas, ex amigo y empleado de Pérez Algaba, acusado de homicidio cuádruplemente calificado. Este es uno. Este fue uno de los últimos detenidos. Bueno, ahí está Maximiliano Pilepich, el más pesado. Desde la cárcel amenazaba, ¿te acuerdas? Subía videos. Sí. Muy violento, ¿eh? Ex socio de Pérez Algaba, le debía a Lechuga $50.000. Hay intercambios de mensajes. Y 17 lotes. Sí. Todo esto por los intercambios de mensajes. Sí. Acusado de lo mismo, de homicidio, ¿no? El homicidio por codicia, por alevosía, porque le disparan por la espalda, por concurso premeditado, 2 o más personas. Y quedan un montón de agravantes que también nos involucran en la acusación, pero, por ejemplo, el abuso de armas de fuego y demás. Por eso dice cuádruplemente, pero hay varios. La mayoría va por el mismo delito. Sí. Después, en el juicio se va a determinar la responsabilidad de cada uno, claramente. ¿Sabes por qué los acusados, los principales acusados van a un juicio por jurado? ¿Sabes por qué? Porque ya se ven condenados. En un juicio técnico. En el juicio por jurado, para ser perpetua, tienen que estar todos de acuerdo. Si del jurado, que son ciudadanos, puede ser vos, Claro, sorteado. Uno no está de acuerdo, no lo pueden condenar perpetua. Claro. Por eso uno dice, bueno, va a un juicio por jurado, te condenan seguro, la sociedad no quiere estos tipos en la calle. Claro. Y si hay uno, jugado por jugado, si hay uno que dice que no, claro. Por eso
a veces te llama la atención, pero tiene esa explicación. Y además recordemos lógica. también que, por lo menos en provincia, el juicio por jurados lo pueden elegir los propios acusados. Claro. Entonces, si lo pide el acusado, la justicia tiene que hacer lugar a este pedido de los acusados y someterlo al juicio por jurado. No al jurado, el jurado no. No, al juicio por jurado. Claro. Y los otros, en el caso de los otros que están por juicio un poco menos complicado, si se quiere, van a tratar de buscar lo que es el juicio abreviado, es decir, van a técnico, claro, asumir su responsabilidad, pero tratar de buscar una condena un poquito menor, ¿no? Claro. Bien, vamos a seguir al tema, se viene el juicio. En minutos nada